Ahora vamos a hablar de contabilidad nacional o cuentas nacionales, correspondiente al capítulo 6 del libro de texto. En el primer problema, si te das cuenta, está resaltado en rojo la clasificación. Te recomiendo que antes de empezar cualquier problema, clasifiques. El Producto Interno Bruto está constituido por consumo, que son 900, la inversión bruta, que son 180, el gasto gubernamental, que son de 150, y las exportaciones netas, que son exportaciones menos importaciones, y me da un total de 20. Sumo todo esto y me da un total de 1250. Ese es el PIB. Para calcular el PNB, después de haber calculado el PIB, necesitamos hacer lo siguiente. Primero, vamos a sumarle a ese PIB que ya tenemos los ingresos provenientes del resto del mundo por el uso de los factores tierra, trabajo y capital. Y después vamos a restarle los pagos por el uso de los factores al resto del mundo. Como en este caso, tanto ingresos como egresos por uso de factores son iguales, el PIB y el PNB son el mismo, es decir, 1250. Ahora vamos a restarle, una vez que tenemos el PNB, le vamos a restar la depreciación. Si le restamos la depreciación, entonces vamos a tener el Producto Nacional Neto. Es decir, le voy a restar a 1250 20 y me va a quedar de PNN 1230. Y al final, al Producto Nacional Neto le resto los impuestos directos y le sumo los subsidios y me queda el ingreso nacional de 1225. En resumen, al PNB quítale la depreciación y obtienes el PNN. Después le quitas los impuestos indirectos, le suman los subsidios y obtienes el ingreso nacional. En el segundo problema, primero clasifica. Aquí no se ve la clasificación, pero yo te recomiendo que lo hagas siempre. Vamos a calcular el PNB por la vía de los gastos. C más I más G más XN es el cálculo por la vía de los gastos. Primero le sumo los gastos de consumo personal, que en este caso son de 1500. Después le sumo la inversión privada, bruta. Enseguida le sumo el gasto gubernamental, que son de 700. Y por último, las exportaciones, le resto las importaciones y me quedan las exportaciones netas, que son 50. La suma de estos cuatro conceptos me da el Producto Nacional Bruto de 3.250. Para calcular el PNB por la vía de los ingresos, necesitamos el ingreso nacional. Veamos si se puede calcular el ingreso nacional. El ingreso nacional es tierra, trabajo, capital y organización sumados. Tierra, trabajo, capital y organización, los sumamos. De rentas, que es el factor tierra, tengo 350. Más de sueldos y salarios, que es el factor trabajo, son 800. Más de intereses comerciales, que es el factor capital, son 250. Más organización, no tengo este dato. Entonces no me es posible hacerlo así. Las ganancias empresariales son la O de organización y están compuestas por PTU, dividendos, utilidades retenidas e impuestos sobre utilidades. El PTU no lo tengo. Los dividendos son 220. Las utilidades son 180 y los impuestos sobre utilidades son 200. Me hace falta el PTU. Entonces no es posible hacerlo de esta manera. Nos referimos a lo siguiente. El PNB menos la depreciación, menos los impuestos indirectos, más los subsidios me da el ingreso nacional. Por lo tanto, la depreciación es inversión bruta menos inversión neta, que en este caso me da 400 de depreciación. El PNB menos 400 de depreciación menos 100 de impuestos indirectos más 75 de subsidios me lleva al ingreso nacional de 2.825. Ese es mi ingreso nacional, 2.825. Entonces, por diferencia, obtengo la O, el
factor organización. Ingreso nacional 2.825 menos los 350 más los 800 más los 250, perdón, todos en suma, por resta la diferencia es 1.425. Y ese es